Tecnología. Hablar de máquinas y herramientas es pensar en sistemas tecnológicos. Hace algún tiempo, había personas que pregonaban las noticias. Estas personas recorrían las calles de los pueblos, gritando los acontecimientos más importantes. Se llevaba a cabo de esta manera porque no existían medios impresos como el periódico, que nos informaba sobre lo sucedido. Hay comunidades en donde aún se emplean este sistema y se anuncian los acontecimientos o eventos próximos. Posteriormente, el periódico desplazó a los pregoneros de aquella época, gracias a la imprenta. La actividad se transformó y la forma de comunicarse se fue innovando. En la actualidad, ya no se emplean tanto los medios impresos y se ha dado paso a los medios de difusión digital. Pero para hablar de esto, los dejo con la profesora Teresa Valencia Islas y el profesor Vicente Jorge Salgado. Adelante, profesores. Gracias, Salvador. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy la profesora Teresa Valencia Islas. En esta sesión me acompaña el profesor Vicente Jorge Salgado. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la materia Tecnología Primer Grado. Quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomiendo que deben lavarse las manos al menos 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. En esta sesión compararemos dos contextos socioculturales o históricos, donde una herramienta, máquina o proceso técnico tuvo una repercusión trascendente. Identificaremos cómo los aspectos socioculturales influyen o influyeron en la creación y uso de técnicas. Hablaremos de la influencia de la técnica en las formas de vida humana y natural. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz o bolígrafo. Comiencen a tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos. Luego, habrá oportunidad de discutirlas con su profesora o profesor de tecnología. ¿Tienen todo listo? ¡Iniciemos! Retomando lo que nos contó el profesor Salvador al inicio, estos ejemplos que nos dio hacen referencia a distintos contextos históricos en donde se presentaba la necesidad de informar a las personas. Esta necesidad se satisfacía de diferentes formas. El ser humano, a través del tiempo, ha creado distintas técnicas para comunicarse. Desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, se han innovado diversos medios para realizar esta importante tarea. Así es, Teresa. La transmisión oral fue importante, pues era una manera efectiva de informar a las personas de los acontecimientos. Sin embargo, la información seguía sin llegar a toda la población. Al entender las desventajas que implicaba esta forma de comunicar, se reflexionó sobre la forma de poder ampliar el número de personas a las que llegara la información. Gracias a muchas innovaciones técnicas, se crearon nuevos métodos de comunicarse. Se desarrolló, por ejemplo, la imprenta para hacer periódicos o folletos e incluso imprimir libros enteros y documentos trascendentales, como la Biblia, que es el primer libro que fue elaborado usando la imprenta y en la actualidad es el libro que tiene mayor cantidad de impresiones a nivel mundial y traducida en casi todos los idiomas. A través de la historia podemos identificar las diferentes y variadas innovaciones que han influido en la manera de informar y comunicar, así como la forma de relacionarse entre la sociedad. Es importante considerar el contexto social y cultural en el desarrollo y aplicación de todos estos ejemplos que ya mencionamos. Pues la sociedad era diferente cuando el pregonero anunciaba las noticias.
En esa época no existían las técnicas ni los medios con los que contamos actualmente. Y de igual forma, la cultura que imperaba cuando se creó la imprenta era totalmente distinta a la actual. Con el cambio de contexto histórico, el contexto sociocultural también cambia y podemos verlo en diferentes momentos históricos de la humanidad. Pasamos por la transmisión oral, que fue uno de los más importantes ejemplos y se dio a través de los juglares, los cuales consistían en entretener y comunicar de manera cantada las noticias y acontecimientos de los diferentes lugares. Posteriormente surgieron los panfletos, los cuales dieron origen a los carteles. Con el tiempo se fueron innovando estos diferentes medios de comunicación hasta llegar a nuestros días con los medios de comunicación digital. Y para explicarnos más sobre los medios digitales, vamos a la entrevista con un experto. ¿Qué tal, alumnos y alumnas? Preparé una entrevista muy interesante con un gran amigo. Él se llama Alejandro Doyarzábal. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece si comenzamos explicándole a los chicos qué es la publicidad? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de publicidad, hablamos de un modo de comunicación. Es una forma de comunicar, pero con una intención, que es vender. En la publicidad lo que hacemos es tratar de vender productos, hacerle entender a las personas que nuestro producto es bueno y que tiene muy buenas cualidades y que lo compren, ¿no? Y estar presentes en la mente. Entonces la publicidad lo que hace es difundir esas ideas para que las personas terminen comprando un producto. Si lo vemos por la etimología de la palabra, publicidad viene de hacer público algo, eso es comunicar algo, ¿no? Entonces, cuanto más lo difundamos, pues hacemos publicidad, ¿no? ¿Y una campaña publicitaria a qué se refiere? Una campaña es todo ese conjunto de estrategias, formas que vemos que podemos hacer para hacer esa publicidad a través de herramientas y medios, que medios entendemos que son la radio, la televisión, los impresos, en este caso pues los medios digitales como las redes sociales, las páginas web, todo lo que nos ayude a difundir nuestra información para poder vender los productos. Propiamente desde cuándo son los orígenes de la publicidad, pues lo podemos remontar desde Egipto y Grecia, ¿no? Pero, o sea, todo acto que hacemos, o sea, si una persona habla bien de algo y dice cómpralo, ya está haciendo publicidad. Entonces antiguamente lo que hacían era corear y tener a alguien en los mercados y decían compren, compren, como los merolicos. Entonces eso es publicidad. Con el tiempo fuimos encontrando otros medios como escribirlo en unas hojas y hacer panfletos y hacer anuncios. Y como la publicidad la conocemos ahorita, yo creo que propiamente justamente el descubrimiento de la imprenta con Gutenberg hizo que todo se hiciera más masivo, o sea, se hiciera mucho mejor y más rápido, pero no propiamente con él empezó la publicidad, sino en la época de la revolución industrial en los 1900, cuando la industria empezó a hacer muchos productos en serie, y como había muchos productos, había que venderlos y había mucha competencia porque ahora había muchos productos de muchas personas. Entonces, en un lugar donde solamente hay una sola cosa, pues ¿para qué necesidad hay que hacer publicidad? Entonces, si tenemos un mundo que es capitalista, que es ley, oferta, demanda, muchas marcas, muchos productos, necesitamos publicidad para poder convencer de que compren nuestros productos. Ahora cuéntanos cómo se hace ahora, cómo nos enteramos de tu producto y cómo hacemos que la gente se entere de todas las opciones que tiene. Bueno, la publicidad siempre cambia. La publicidad depende de la gente, o sea, porque nosotros vendemos a personas. Entonces, si el comportamiento de las personas y la sociedad cambia, pues cambia también los medios y cambia la publicidad. Por ejemplo, la publicidad que se hacía en la época de 1900 es muy diferente a la que se hacía en los 20s, en los 30s, en los 60s, y así ha ido cambiando mucho.
Antes, por ejemplo, estaba una mujer en un anuncio con el jabón y aparecía una ama de casa con mandil. Y hoy por hoy, mandar un mensaje así ya no tiene razón con nuestra realidad. Entonces hoy anunciaríamos esa mujer tal vez, pero tal vez está tocando un botón para que la lavadora haga todo. Claro. Y probablemente ese anuncio no va a ir en una publicación porque ya nadie ve anuncios volantes. Probablemente ese anuncio sería una animación en las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado antes y ahora? El medio te cambia. El medio es el mensaje, cambia con el comportamiento humano, la tecnología cambia, la tecnología nos cambia, porque el celular nos cambió los comportamientos y los hábitos, y entonces la publicidad se adecua y cambia. Entonces, sí tiene que ver mucho la mentalidad de la población, digamos, incluso hasta de los lugares a donde queremos llegar, ¿no? No es lo mismo la publicidad aquí en la ciudad a publicitar un producto en el campo o en otro lugar. Así es, si alguien está acostumbrado a ir a comprar a un mercado, pues probablemente esa publicidad la voy a dirigir de medios más tradicionales, como un anuncio pegado en la pared, o unos volantes o folletos que se entregarían en el mercado, por ejemplo. Pero hay mucha gente que ya no va a los mercados, ahora va a supermercados, ¿no? Y en estos supermercados se encuentran todo. Entonces, por eso hay muchas demostradoras que entregan también información ahí. Y esa información es muy diferente a la que se presentaría en el mercado. Y si ahora que ya estamos utilizando los medios digitales y teniendo el celular a todo el tiempo, pues obviamente mucha de esa publicidad la voy a ver a través de mi teléfono. Entonces, tal vez la esencia de la información y de lo que tiene la publicidad es la misma, pero la forma en que la presento sí cambia dependiendo los hábitos de las personas. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a Alejandro Doyarzábal. Sin duda alguna, esta entrevista nos ha dado un mejor panorama para comprender cómo es que se han dado los cambios en la publicidad y en la forma de comunicarnos hasta nuestros días. ¿Qué innovaciones podrían ustedes proponer en el ámbito de la publicidad? Excelente la información que nos ha presentado el experto. Teresa, ¿qué información crees que nos tenga TR06? No lo sé. Vayamos a ver la cápsula. Vamos. Les saludo nuevamente, alumnas y alumnos de primer grado. Los primeros aparatos grabadores y reproductores de audio aparecieron a finales del siglo XIX. Estos estaban formados por una bocina, una aguja, un diafragma flexible y un disco de cera. Se les llamó tocadiscos. Durante el inicio del siglo XIX se introdujeron los primeros pasos en grabación y reproducción electromagnética, la cual se basa en un transductor electromagnético capaz de convertir la energía acústica en eléctrica y viceversa. A mediados del siglo XX, con todo el desarrollo que había acompañado al tocadiscos, apareció el disco de vinilo. Presentaba mejoras sobre la calidad. Posteriormente, se lanza al mercado el reproductor de cassettes. Paralelamente, con los avances en el campo digital, se desarrollaron los grabadores y reproductores de disco compacto, el cual se basa en la lectura de un disco giratorio a partir de un láser. A finales del siglo XX y hasta la actualidad, con el desarrollo en el campo digital y la aparición de los sistemas de compresión, aparecieron los reproductores de MP3 y de otros formatos. Actualmente, el desarrollo de estas tecnologías se encuentra en un punto de expansión constante. Hasta la próxima. Gracias por la información, TR06. Así como los dispositivos de almacenamiento de audio que fueron transformándose dependiendo de las necesidades de la sociedad, también sucedió con muchos otros objetos técnicos a lo largo de la historia. Hablemos de la fotografía. En un inicio, la única forma de preservar la imagen de algún objeto, momento, lugar o persona se hacía mediante la pintura. Se realizaban retratos de personajes, escenas o paisajes.
La creación de la fotografía representó un gran avance para el registro de la imagen gráfica, pues reproducir una imagen se llevaba a cabo en menos tiempo del requerido en una pintura. Además de que más personas eran capaces de aprender los gestos técnicos para usar las máquinas fotográficas y no limitarse a pocas personas que se dedicaban a la pintura. El primer material fotosensible fue el llamado betún de Judea, que es una sustancia densa y pegajosa, pero se necesitaba de unas 8 horas de exposición para paisajes iluminados a pleno sol. Después se empleó un método para la obtención de imágenes directamente en papel especial, que es fotosensible, es decir, que reacciona cuando tiene contacto con la luz y con ayuda de químicos logramos obtener nuestra fotografía. Lo anterior se conoce como un proceso de revelado e impresión. Así era como antes se realizaba la fotografía. Podríamos continuar con un sinnúmero de innovaciones hasta llegar a la fotografía digital. Aquí tenemos algunas cámaras fotográficas que les mostraremos. Mira, Vicente, de este lado tenemos algunos ejemplos de cámaras análogas. Algunas de ellas varían dependiendo de su diseño y sobre todo quiero mencionar que la mayoría de ellas utilizaban un rollo como este y variaba de 24 o 36 tomas. Estaba limitado, no podías tomar tantas fotos como quisieras. Cada una de ellas, por ejemplo esta, tomaba fotos en blanco y negro y las fotos eran súper pequeñitas, lo que se imprimía era muy pequeñito, el formato era muy pequeño. Después fue innovando hasta tener cámaras semiprofesionales que ya podían modificarse el obturador y tenían, digamos, como más maneras o más herramientas para poder modificar la toma, pero aún así las fotos eran de formato muy pequeñito. Aquí, por ejemplo, tenemos unos registros. ¿Son registros, Vicente? Hojas de contacto. Hojas de contacto. En estas hojas de contacto uno podía ver cuáles eran las fotografías que había tomado. Es importante también destacar que uno se daba cuenta de cómo habían salido las fotos hasta que ya tenía impresas tanto las hojas de contacto como las fotografías. Muy bien, Tere. Pues mira, de este lado yo tengo algunas cámaras que son digitales, salvo esta, que es un híbrido, porque era un poco digital y un poco mecánica. Bien. El tema con esta cámara es que el rollo se pone y de manera automática se ubicaba para poder iniciar la toma de fotografías. Muy y bien. cuando terminaba se rebobinaba solita también. Después, ya con el tiempo, surgieron las cámaras digitales. Una de las primeras cámaras digitales es esta. En esta cámara nosotros podíamos obtener algunas tomas y podríamos ya verlas a través de la pantalla que tenemos en la parte de atrás, si nos gustas mostrar. En esa pantalla nosotros podíamos ver la fotografía y determinar si era, digamos, viable y la podíamos ya tener o eliminar para poder tomar otra. Después, pues hay unas cámaras con un poco más de calidad fotográfica como esta, ¿sí? Pero el gran avance que han tenido estas cámaras es el hecho de que nosotros podemos obtener de manera inmediata las fotografías y determinar si queremos o no queremos imprimirlas, que incluso nosotros podemos tenerlas ya clasificadas o tenerlas directamente en nuestro dispositivo o nuestra computadora. La fotografía ha innovado tanto que la operación y uso de las cámaras fotográficas requiere de acciones más sencillas para funcionar. Las innovaciones técnicas permitieron tener cámaras fotográficas que imprimían las fotografías de manera instantánea, como esta. ¿Recuerdan la entrevista con el experto en astrofotografía? Con este tipo de tecnología se potencializa la visión, ¿lo recuerdan? Con la fotografía se ve potenciada la visión y también la memoria, pues al mantener almacenadas las fotografías podemos recordar momentos con más detalle.
Hoy en día, la tecnología nos permite incluso poder tener fotografías clasificadas, ya que es posible identificar a las personas a través de la fotografía electrónica. Así es, Vicente. La fotografía nos ha permitido identificarnos, como dices, pero incluso dio pauta a la creación del séptimo arte, que es más conocido como cine. Aunque, ¿sabes? Estaba pensando en algunas desventajas de la fotografía en la actualidad. Pues las personas que tienen acceso a las cámaras digitales en sus dispositivos móviles se olvidan de disfrutar del momento por capturar imágenes de todo lo que sucede a su alrededor. Concuerdo contigo, Teresa. Al usar en demasía los dispositivos, no hacemos uso de nuestras capacidades humanas para permitirnos admirar plenamente los momentos. Podemos... Listo. Así es, el contexto social, cultural y por lo tanto el histórico ha influido en los cambios técnicos e innovaciones en estos campos tecnológicos de los que hemos hablado en esta sesión. La imagen en la fotografía y el cine, así como la palabra en los medios de comunicación, han sido la base de las innovaciones técnicas, las cuales han estado en constante desarrollo hasta llegar a las creaciones tecnológicas con las que contamos en la actualidad. Y ya que hablamos de lenguaje e imágenes, ¿qué les parece si vamos a la recomendación lectora con el profesor Salvador? Gracias, profesores. Para esta sesión les hablaré de un libro que para describir los acontecimientos no empleaba la fotografía, sino la palabra. Bernal Díaz del Castillo, en su libro de Memorias, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, nos relata cómo se fraguó y llevó a cabo el osado ascenso al volcán, emprendido por los conquistadores. Los españoles preguntaron sobre la montaña que echaba fuego y humo. Les informaron que se llamaba Popocatépetl, que significa montaña humeante. Bernal, entonces soldado del ejército español, cuenta que un capitán de los nuestros, que se decía Diego de Ordaz, tomó codicia de ir a ver qué cosa era y demandó licencia para subir a ella. En el libro se narra de la siguiente manera: el escudo de armas del capitán luce el cono del volcán Popocatépetl, porque él fue el primero de los españoles que pisó la nieve de la cumbre. Aquel día estuvo tan alto que a través de los torbellinos de cenizas veía las espaldas de las águilas y veía la ciudad de Tenochtitlan temblando en la laguna. Los invito a leer este libro, que es parte fundamental de la literatura mexicana, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Excelente recomendación, Salvador. Muy adecuada para esta sesión, donde hemos hablado de la importancia de transmitir una comunicación asertiva de forma oral, escrita y digital. Ahora llegamos al final de la sesión, pero antes hagamos un recuento de lo que vimos. Se compararon algunas innovaciones de medios técnicos dentro del contexto social, histórico y cultural. Recordamos cuáles fueron las técnicas de comunicación al inicio de nuestra época. Vimos una entrevista sobre la publicidad y sus cambios. Se comentó sobre algunas de las ventajas y desventajas de las cámaras fotográficas. Se habló sobre cómo se potencializan las capacidades humanas. En esta sesión tratamos temas muy interesantes, ¿no creen? No cabe duda que el ser humano sigue innovando en los procesos técnicos. Pienso que falta muy poco para que todos podamos imprimir las fotografías en impresoras 3D. ¿Ustedes cuáles consideran que serán los alcances de la fotografía en el futuro? ¿Cuál es la importancia que tiene para ustedes la fotografía en sus vidas? Por último, no olviden sus hábitos de higiene, mantener la sana distancia y usar cubrebocas, además del estornudo de etiqueta. Hasta la próxima. Si tienes